¿Sí? Muy bien. Buenas tardes, estimados amigos, compañeros, madres de familia y público en general. Los leones hemos visto y sentido los efectos del cáncer en niños y sus familias y seguimos llevando esperanza a través del servicio y el apoyo tangible. Según nuestras estadísticas, cada 2 minutos se diagnostica un niño con cáncer. El 13% es el aumento en la incidencia de cáncer infantil en los últimos 20 años. 6 años es la edad promedio en el que se diagnostica cáncer en los niños. El 90% de los decesos por cáncer infantil ocurren en entornos de bajos recursos. Es por eso que el Club de Leones Nazca San Francisco de Asís, a quien represento como presidenta, nos tocamos el corazón con este tema y hemos querido compartir con ustedes una charla importante acerca del cáncer infantil. Esta vez vamos a darles una charla a toda la comunidad de Nazca a cargo del especialista, el doctor Walter Delgadillo Arone, especialista en hematología pediátrica, médico del Hospital Rebagliati, con el tema detección temprana del cáncer pediátrico, a quien lo recibimos con un aplauso. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, buenas noches con todos los presentes, los que nos siguen en redes. Para mí es muy grato estar acá presente con ustedes, poder dirigirme y hacerles llegar los conocimientos sobre este tema y también sensibilizarlos, ¿no? Porque como ya mencionó la señora Carmen Rosa, esta es una enfermedad que ya es catalogada como una enfermedad ya de salud pública, ¿no? De implicancia a nivel nacional, justamente porque con los nuevos estilos de vida que se están dando, también está aumentando lo que es la incidencia y la prevalencia del cáncer en general en la población, y en este caso haciendo hincapié en el cáncer pediátrico, ¿no? O el cáncer infantil también. Bueno, pasaré pues a hacer esta presentación tratando de ser lo más breve y conciso para que ustedes también puedan entender de manera simple el mensaje, ¿no? Cosas puntuales, cosas que tenemos que tener en cuenta tanto en estilos de vida y de la importancia de la detección temprana del cáncer infantil. El cáncer infantil se detecta tempranamente, sí, y si es curable en niños, a diferencia de los adultos, sí, la mayoría, cerca del 80% de los cánceres son curables. Es por eso que la detección temprana tiene implicancia en el pronóstico de nuestros niños en este caso, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir las diapositivas. A ver si me permiten compartir, por favor, el PowerPoint. Ahora sí. Bueno, como ya mencionó, mi nombre es el doctor Walter Delgadillo Arones, soy pediatra y también hematólogo pediatra que trabaja actualmente en el Hospital Nacional de Carlos Rebagliati Martix, ¿no? Bueno, se agradece la invitación al Club de Leones Nazca San Francisco de Asís por la invitación. Y bueno, para mencionarles que de antemano que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. El diagnóstico temprano marca la diferencia. Esta es una imagen en la cual se les hace recordar que el 15 de febrero es catalogado a nivel mundial como el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿no? Tenemos como símbolo especial el lazo de color amarillo, que denota la lucha no solo de los pacientes, sino también de los familiares, ¿no? Que tienen que dar el apoyo a nuestros niños para poder sobrellevar el tratamiento intensivo, el tratamiento y las complicaciones de manejar esta enfermedad en los niños, ¿no? Si ya de por sí es complicado tratar a muchos pacientes con cáncer en adultos,
Ya uno puede entender como padre, como madre, ¿no? Como familiar cercano, lo que esto puede traer o acarrear desde el momento del diagnóstico y durante toda la etapa del tratamiento en la etapa del pediátrica, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿en qué es el cáncer? Es básicamente haremos una especie de recordaris de algunos conceptos para que podamos entender mejor la charla, ¿no? Mencionar, como menciona la diapositiva, que todas y cada una de las células de nuestro cuerpo están rigurosamente controladas en lo que se refiere a crecimiento, interacción con otras células y su ciclo vital, ¿no? En nuestro cuerpo, sea la etapa en la que estemos, ¿no? Recién nacido, en niño, en adolescente y adulto, tenemos células que van a ir creciendo, van a ir aumentando de manera controlada. No es que también nuestras células de nuestro cuerpo crecen de manera descontrolada, ¿no? Tenemos un sistema interno que lo que va a hacer es que a medida que las células van aumentando, tenemos otro grupo de células que van muriendo y así se va regulando, ¿no? Se van regulando para que nuestro organismo de por sí funcione bien. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer, no? El cáncer es una enfermedad que lo que ocurre es que cuando un tipo de células de nuestro organismo, puede ser cualquier célula de nuestro cuerpo, han perdido estos mecanismos normales de control y crece de una forma que el cuerpo no pueda controlar. Entonces, hay una alteración en esos mecanismos que hacen que que el crecimiento de algunas células que se regule. Entonces, se escapa al funcionamiento normal de nuestro organismo, ¿no? Ese es el problema o esa es la alteración que ocurre en general con los cánceres que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Los distintos tipos de cáncer tienen diversos signos, síntomas, tratamientos y pronósticos diferentes, ¿no? En función del tipo de células afectadas y del grado de crecimiento celular incontrolado, ¿no? Como ya mencioné, potencialmente todas nuestras células de nuestro cuerpo pueden volverse cancerígenas o neoplásticas, ¿no? Justamente cuando hay como repito, nuestro sistema de funcionamiento de control de crecimiento normal de las células se pierde, ¿no? Puede aparecer en cualquier edad, es cierto, pero más frecuente durante la vida de un ser humano es entre la edad pediátrica y la edad de adulto mayor, por encima de los 60 años, ¿no? Sin embargo, ahora, en los últimos 20 años o 30 años, en general, a nivel mundial se ha visto una incidencia de las tasas de cáncer en niños, llegando a convertirse en un problema de salud pública, ¿no? Eh, Entre los niños, la hepata infantil es la primera causa de muerte en el grupo etario entre los 5 a 14 años, ¿no? Ahora, considerando todos los grupos de edad, los cánceres más frecuentes en la infancia y la adolescencia, para que los conozcan, ¿no? Son los llamados, bueno, como el cáncer más frecuente son las leucemias, ¿no? Las leucemias es un cáncer a la sangre. Y recordaremos nosotros del colegio que la sangre tiene tres tipos de células, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? La leucemia es un cáncer que afecta a los glóbulos blancos. Las células de la sangre, como ustedes saben, nacen dentro de la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? Es la parte interior de todos los huesitos. No, ustedes recordarán, a veces ustedes o comerán o ingirán lo que es el tuétano del huesito de la patita del pollito, ¿no? La grasita que está dentro del huesito. Esa grasita es en la médula ósea, entonces ahí se generan todas las células de la sangre que ya he mencionado, ¿no? Entonces dentro de la médula ósea, dentro de ese compartimiento interior en el hueso, en el huesito, hay una celulita que escapa al control de crecimiento normal y empieza a proliferar de manera descontrolada. Entonces, cuando estas células proliferan demasiado, salen a la sangre. Y cuando uno examina a un paciente y encuentra estas células malignas que provienen de la médula ósea, eso es lo que llamamos nosotros las leucemias, ¿no? Que lo mencionamos en primer punto porque es el cáncer más frecuente en la etapa pediátrica, ¿no? Entonces, más o menos una figurita en la que vamos a ver los glóbulos blancos, unos puntitos que son las plaquetas y los glóbulos rojos, perdón, los paneles rojos y los glóbulos blancos que son estas celulitas de moradito, ¿no? Esa es una sangre normal, pero para que tengan la idea, ¿no? Cuando estamos ante una leucemia, tenemos un montón de células blancas, de células, perdón, moraditas, de glóbulos blancos que son muy parecidos.
y de manera y en cantidad aumentada, ¿no? Van a haber un montón de esas celulitas en la sangre. Los segundos tumores más frecuentes en los niños son los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Es por eso que en muchos de estos pacientes los síntomas neurológicos, las evaluaciones por el neurólogo, en primer lugar por el pediatra, tienen que ser bastante acuciosos cuando en este grupo etario, ¿no? Otro tipo de tumores son los llamados linfomas, que son tumoraciones a nivel de los ganglios, ¿no? Los ganglios son órganos que tenemos diseminados en el cuerpo, principalmente en el cuello, en las axilas, ¿no? En la zona inguinal, que son órganos que normalmente nos defienden ante cualquier infección. Pero cuando hay una alteración normal de su funcionamiento, cuando una celulita de ese ganglio empieza a proliferar de manera descontrolada, hace que el ganglio crezca, ¿no? Y cuando el ganglio crece de manera localizada, eso se llama un linfoma, ¿no? Obviamente una celulita es una enfermedad también maligna, ¿no? Osteosarcomas son los cánceres que ocurren en los huesos, ¿no? Como la imagen de acá, ¿no? También la estructura del hueso es compleja, pero el osteosarcoma es un tumor que nace dentro del hueso, no en la médula ósea, sino de toda la estructura que rodea la médula ósea, ¿no? Todo eso que rodea la médula ósea es un tejido óseo. Entonces, una celulita del hueso empieza a crecer descontroladamente y se hace formaciones induradas, dolorosas, ¿no? El tumor de Wills es un tumor que se origina en el riñón, que también es frecuente en la edad pediátrica, aparece como una masa, como un tumor a nivel abdominal, ¿no? A nivel de la barriga. También son los tumores de células germinales, las células germinales que aparecen en los genitales, ¿no? Principalmente a nivel de ovario y de testículo. Y también otros tumores que son frecuentes son los retinoblastomas, ¿no? Que son tumores que se encuentran dentro del ojito. ¿Cuándo y por qué aparece el cáncer? El cáncer aparece con mayor frecuencia entre el primer y cuarto año de vida y afecta más a niños que a niñas, ¿no? Ese es un dato estadístico para que lo tengan en cuenta. Surge de manera espontánea, no hay responsables, ¿no? Ni se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo para evitar la muerte. Eso es algo que sí es el mensaje también de esta exposición, ¿no? Muchos quisiéramos saber de qué manera se puede prevenir el cáncer en los niños. Se están haciendo los estudios, pero desgraciadamente hasta ahora no hay ningún polvo mágico, ningún tratamiento mágico que pueda hacer que evitemos que un niño pueda desarrollar cáncer, ¿no? En adultos, sí, la mayoría de los cánceres son prevenibles porque tienen que ver con estilos de vida, ¿no? Pero en los niños, no es tanto así, ¿no? La mayoría de los cánceres no son prevenibles, pero sí, a diferencia de los adultos, el cáncer del niño es más curable, ¿no? El tratamiento es de intención de que se cure el niño, ¿no? Eso a diferencia de los adultos, ¿no? Es por eso que la curación va a depender de qué tan temprano se detecte el cáncer en los niños. Entonces, mientras más temprano se detecte un cáncer infantil, su curación es más probable, es más factible, para que lo tengan en cuenta. No es una enfermedad ni infecciosa ni contagiosa, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces muchos piensan que el cáncer es una enfermedad que de repente antes es porque ha habido contacto con personas que no debería, ¿no? O porque ha cogido cosas sucias, no es por eso, no es por eso. Ni se contagia, tampoco porque voy a estar al lado de una persona que tiene cáncer, voy a tener también cáncer yo. No, básicamente es el organismo de cada persona que hace que desarrolle el cáncer, ¿no? Ahora, la detección temprana va a ir en base a los signos y síntomas que podamos encontrar en los niños, ¿no? En nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Es por eso que quien mejor nos va a dar los datos son las personas que mejor conocen a los niños. ¿Y quiénes son los que mejor conocen a los niños? Son los padres, ¿no? Es por eso que cuando nosotros nos entrevistamos con los pacientes en consulta, cuando hacemos la historia clínica, conversamos bastante con los papás y los datos que ellos nos aportan son muy ricos, ¿no? Y tenemos que desmenuzarlos, tenemos que
preguntar y repreguntar, ya que eso nos indican bastante si un paciente puede o no puede tener cáncer, ¿no? Muchos de los síntomas que vamos a conversar, lo que te indican es que tienen que ser evaluados por un médico pediatra en este caso, ¿no? Tampoco la idea es de ser en la exposición un poco que se alarmen, ¿no? Sino es ver que estos síntomas ameritan que se evalúe inmediatamente o en lo inmediato posible por un médico, y el médico justamente está en la capacidad de determinar si es que puede ser o no puede ser un cáncer y pedir los exámenes de laboratorio adecuados, pertinentes para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Es por eso que la idea de reconocer estos síntomas que vamos a mencionar es justamente que ameriten una evaluación temprana por los pacientes, ¿no? Uno de ellos que muchos habrán escuchado, hemos visto, sabemos, conocemos, es el dolor de hueso, ¿no? El dolor de huesito en los niños es un dolor que es como si les apretaran el hueso, como si se lo aplastaran, ¿ya? Es un dolorcito, es un dolor intenso, es un dolor fuerte, que conforme pasan las horas o pasan los días, se hace cada vez más intenso, ¿no? Quizás en algunos familiares le dan alguna medicación para poder calmar el dolor a los pacientes, a los niños, y les calma el dolor, pero una vez que pasa el efecto de esta medicación, vuelve el dolor a incrementarse, ¿no? Es un dolor que llega a los niños a postrarlos en la cama, ¿no? Hay algunos pacientes que llegan a un momento en que ni siquiera se pueden mover porque ni bien se mueven, el dolor es muy intenso, ¿ya? Esto quizás un poco para diferenciarlo por otros tipos de dolores que podemos encontrar en la edad pediátrica, ¿no? Como puede ser el dolor de crecimiento, que también muchos han escuchado, o el dolor eh, por la laxitud que hay en los niños, ¿no? El dolor de crecimiento es un dolor que ustedes pueden ver que el niñito en la mañana está muy activo, está jugando, salta, juega, trepa los columpios, ¿no? Y de repente llega la noche y en la noche no puede dormir porque le duele su piernita, ¿no? Que es lo más frecuente que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? A los niños se les da su analgésico para que descanse, o a algunos simplemente les pasa sobando su piernita. Y en la mañana siguiente el niño se despierta como si nada. Y el niño de nuevo va al colegio, sale a la calle, juega, salta, hace sus piruetas. Y en la noche puede ser que vuelva a recrudecer el dolor, sí. Pero en la mañana siguiente está como si nada, ¿no? Entonces eso es un dolor. Ese dolor, por ejemplo, no es un dolor que se asocia a algo maligno, ¿no? El dolor óseo, como ya le repito, es un dolor que persiste en el tiempo y que se hace cada vez más intenso y que llega un momento en que no lo puede tolerar, ¿no? Entonces, es por eso que los niños que tengan un dolor con alguna de estas características no hay que demorar mucho en hacer la evaluación por algún médico, ¿no? Eh, Como refiere ahí, ¿no? Es un dolor que sea persistente y de intensidad creciente, que postre al niño, en este caso, no produzca limitación funcional. En algunos casos pueden haber dolores con estas características que se asocia a aumento del volumen o, o asimetría, o que produzca deformidad en la zona donde hay dolor, ¿no? Y que en un inicio puede hacer que mejore con los analgésicos habituales, ¿no? Por ahí tenemos paracetamol, los papás le pueden dar, ¿no? Y ven que le calman, ¿no? Pero vemos que conforme pasan las horas, pasan los días, le dan el analgésico y eso sigue aumentando, y llega un momento en que ya el analgésico no le hace ningún efecto, ¿no? Este, Ese dolor puede estar localizado en todos huesos o incluso también en la zona abdominal, ¿no? Puede ser que aparezcan masas, ¿no? Tumoraciones o la barriguita se le hinche, y también esto de dolor se asocia a esta localización, ¿no? La locación de la barriguita. Entonces, esas cosas, esas características tenemos que tenerlas en cuenta. Otros síntomas que también podemos encontrar en los niños con cáncer son las fiebres sin causa, que sea persistente, que dure en el tiempo, ¿no? Normalmente un resfrío, un cuadro infeccioso produce fiebre entre los 3 a 4 primeros días, pero con una evaluación adecuada, un tratamiento adecuado,
la fiebre por alguna causa infecciosa mejora, ¿no? Ya llegando a la semana ya no debe haber fiebre y el estado general del paciente es bueno, ¿no? Del niño. Sin embargo, si esa fiebre es persistente y lo examinan al niño y no le encuentran una causa clara, eso también debe hacer pensar en que podría ser, ¿no? Como repito, podría ser un cáncer en el niño, ¿no? Cuando la fiebre es prolongada, repito, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, con 3 o 4 días de fiebre, pero tenemos síntomas como tos, moquito, estornudos, dolor de barriguita, diarrea, ¿no? Puede ser también que persiste en el tiempo cuando no ha recibido un tratamiento adecuado, también puede ser, ¿no? Por eso es que es importante en este tipo de pacientes una evaluación adecuada meritoria, ¿no? Si el paciente está con fiebre ya más de 3 o 4 días, es bueno que lo vea un pediatra, lo más probable es que sea infeccioso y le dé su tratamiento adecuado, ¿no? Pero hay muchas veces en que los pacientes hay demoras en cuanto al acceso o en cuanto a la visita médica, o van reiteradas veces donde el médico, ¿no? Van después de 3 días, van a los 3 días, le da un tratamiento y no mejora, vuelven a ir en 4 días y vuelven a ir en 3 días más. Eso también. Las consultas frecuentes muy seguidas por aparición de fiebre, también debería hacer pensar en una enfermedad neoplásica, ¿no? Pues es importante que el médico lo vea en su momento, ¿no? También la presencia de moretones o sangrado de nariz o encías, ¿no? Hay que tener en cuenta que los moretones, podemos, como todo niño, ¿no? Que es muy juguetón, que es saltarín, que juega, puede rozar su rodilla, puede rozar sus codos, ¿no? Por alguna superficie contusa y pueden tener un poco de moretón, ¿no? Pero la aparición abrupta de moretones en zonas en zonas que no son de rozamiento, que se demora en zonas que no están en contacto, y de manera diseminada, ¿no? En zonas o de manera generalizada, perdón, de que aparezcan de manera repentina en todo el cuerpo, estos tipos de moretones sí son sospechosos de enfermedades neoplásicas, de enfermedades malignas, ¿no? Los sangrados también de nariz o de encías, muchas veces podemos tener leve sangrado de las encías o de la nariz cuando, por ejemplo, manipulamos, cuando nos pica mucho en la nariz o estamos resfriados, podemos meternos alguna cosita y podemos lastimar la nariz, puede haber un sangrado leve, ¿no? O de repente cuando comemos algo duro, masticamos, el niño muerde algo duro, se rasca, se hace una herida en la encía, puede haber un poco de sangrado, ¿no? Pero son sangrados leves, ¿no? Deben demorar en dejar de sangrar más o menos unos entre 5 a 10 minutos, refieren, ¿no? Los libros. Pero si es un sangrado persistente, abundante, ¿no? Que demora días, ¿no? En un inicio calma y después vuelve a aparecer calma y vuelve a aparecer el sangrado. Eso sí, no debería, no es normal, ¿no? Entonces también deberíamos hacerlo ver inmediatamente al médico por un pediatra o luego por un especialista, ¿no? Ahora, en el siguiente cuadro, en la parte que menciona, ¿no? La presencia de crecimiento tumoral de ganglios, ¿no? Enfermedad toda masa de aparición abrupta y que crezca de manera rápida, no es necesariamente tiene que ser dolorosa, pero tiene que ser una masa dura, ¿no? Algo duro. Puede ser en donde están los ganglios o puede ser también en zonas de huesos. Eso sí nos hace pensar que puede ser algo maligno, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. La picazón en el cuerpo, también sin lesiones en la piel. Por ejemplo, hay pacientes pues que podemos tener picazón en el cuerpo asociada de repente a que la ropa no se ha lavado bien, ¿no? O a la aparición de ronchas cuando algo comido algo sucio o algo que pudo haberle intoxicado. Eso puede estar asociado ¿cómo se llama? A causas tóxicas o alergias, ¿no? Pero si el paciente persiste con una picazón y uno busca qué pudo haberle causado y no le encuentra, ¿no? Y cada vez va incrementándose, cada vez más intenso, eso sí amerita también una evaluación por el especialista porque también nos puede llevar a pensar en otro tipo de cánceres, ¿no? En cánceres de algunas glándulas que tenemos nosotros las personas, ¿no?
como le digo, no es básicamente una picazón intensa, fuerte y no le encontramos una causa, ¿no? Luego de haberse, de haber hecho las indagaciones correspondientes, ¿no? El cansancio fácil, la palidez y la anemia súbita. Los niños con cambios de comportamiento repentino también, ¿no? Por ejemplo, el niño de un día a otro de lo que estaba muy activo, muy juguetón, muy despierto, al día siguiente, pues al papá, a la mamá le llama la atención que el niño esté echado, que no quiera jugar, que se cansa rápido, que esté muy pálido. Esos cambios abruptos muy probablemente reflejan una anemia, ¿no? ¿Qué es la anemia? Es la caída de la hemoglobina, ¿no? Y esa caída de la hemoglobina abrupta, lo que nos puede hacer pensar es que quizás hay una enfermedad de la sangre, ¿no? Son como le insisto, en la rapidez de la instalación de la anemia, ¿no? Lo más frecuente en el país es la anemia por deficiencia de hierro. Eso es una anemia crónica, es una anemia que toma tiempo en desarrollarse, ¿no? Y los síntomas no son tan rápidos, ¿no? La palidez, el cansancio. Ese tipo de anemia es un poco más, de mayor tiempo de instauración, ¿no? Incluso los niños no sienten tanto los síntomas porque como demoren en instaurarse, ellos pueden compensar eso, ese cansancio, esa molestia, ¿no? Pero en los casos en que la anemia se produzca muy rápida, el niño no tiene tiempo para que su sistema, su organismo pueda compensar esa falta de hemoglobina. Y es por eso que va a desarrollar o va a manifestar estos cambios de manera más marcada eh, por este tipo por esta caída de hemoglobina, ¿no? Y eso es algo que los cuidadores o los padres se van a dar cuenta, ¿no? Es algo que sí lo van a referir. La pérdida de peso inexplicable también, ¿no? Esto puede estar asociado a los demás síntomas que hemos mencionado, ¿no? La pérdida de peso no hay un valor, ¿no? Que a veces preguntan los papás, no hay un valor exacto, ¿no? Bajo cuánto tiene que pagar, tiene que bajar el paciente para poder pensar en cáncer, ¿no? No tenemos un número exacto, ¿no? Pero sí, la disminución de peso evidente, ¿no? Que los cuidadores, el papá, la mamá, el entorno se dé cuenta y no le encuentren una causa clara si es sospechosa, ¿no? Es por eso que eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esto obviamente tenemos que estar asociado a los hábitos alimentarios, ¿no? A los ejercicios, al crecimiento, porque muchas veces esos cambios de la edad pueden traer consigo, ¿no? Algunas disminuciones de peso, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente que se enferma mucho, que no tiene buenos hábitos alimentarios, ¿no? Es una paciente de repente que, por ejemplo, ha tenido alguna enfermedad que no hace que no pueda alimentarse bien. Eso obviamente trae consigo una baja de peso considerable, ¿no? Pero si no encontramos nada de esto en los pacientes y si objetivamos los cuidadores el adelgazamiento, eso sí tiene que hacernos sospechar, ¿no? De que pueda ser una enfermedad neoplásica. Otro de los síntomas es el que mencionamos acá, el dolor de cabeza asociado a vómitos por las mañanas y varios días, ¿no? El dolor de cabeza intenso, de manera abrupta, sin una localización clara, ¿no? Y asociado a vómitos, principalmente en las mañanas, ¿no? Pero puede ser en cualquier momento del día. Sí puede hacernos pensar en, por ejemplo, un tumor en el cerebro, ¿no? Un cáncer en el cerebro. Obviamente que estos niños tienen que también ser evaluados inmediatamente. Los niños en la adolescencia pueden desarrollar dolores de cabeza por otras causas, ¿no? Podemos tener pacientes con cefaleas crónicas, con migrañas, también si hay antecedentes en la familia, ¿no? O cuando tienen quizás alguna infección, ¿no? Algunos niños pueden, cuando tienen una infección, una gripe más frecuentemente, ¿no? Pueden desarrollar ese dolor de cabeza, ¿no? Durante los primeros días, pero después ese dolor de cabeza puede ir disminuyendo, ¿no? Puede ir disminuyendo. Sin embargo, si este dolor de cabeza asociado a vómitos se hace persistente, sí, eso sí tenemos que tenerlo bastante en cuenta y hacer la evaluación temprana por un especialista, ¿no? El abdomen que crece rápidamente, eso también es un síntoma frecuente encontrarlo, ¿no? Justamente en los pacientes, muchas veces las mamás los llevan porque ven pues que de un día para otro ha crecido bastante su barriguita, se estriñen o les duele mucho, ¿no? Estos síntomas también
ameritan de todas maneras una evaluación con exámenes, ¿no? De sangre o exámenes de imágenes como una ecografía, una tomografía, porque estamos ante la posibilidad de un tumor abdominal, ¿no? Y en el síntoma 10 es una infección que no mejora. Pero más que una infección que no mejora, esto como evidencia de que nuestras defensas no están trabajando bien. ¿A qué mencionamos eso, no? Por ejemplo, tenemos un niño que vemos que pues tiene una infección de la garganta, ¿no? El doctor lo ve, le da su antibiótico, ¿no? Y después de 3, 4 días mejora, ¿no? Termina el antibiótico, pero el niño nuevamente, una vez que que termina el tratamiento, empieza a desarrollar nuevamente fiebre, dolor de garganta, dolor de oído. El médico lo ve, lo evalúa, le da otro tratamiento, mejora en un promedio de 7 días, ¿no? Termina el tratamiento y nuevamente el niño terminando, desarrolla otro tipo de infección, ¿no? Nuevamente la garganta, nuevamente el oído, nuevamente los mocos, ¿no? O de repente una diarrea. Entonces, esas son infecciones que no mejoran, ¿no? El paciente constantemente, en poco tiempo, está desarrollando algún tipo de infección, ¿no? Eso que denota que nuestras defensas de repente no están funcionando bien, están bajas. Y cuando las defensas no están bajas, puede ser que hay un problema de la médula ósea, ¿no? De la sangre. Entonces eso también podría deberse a un cáncer de la sangre, ¿no? En ese nivel. Ahora, como refiere acá el cuadrito, ¿no? La aparición de uno o más de estos síntomas o síntomas en los últimos 3 meses y si persiste por más de 2 semanas son un signo de alerta para el diagnóstico temprano de cáncer en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Ahora, este tipo de síntomas, como reitero, ameritan evaluación exhaustiva y también es bueno que conozcan los diversos métodos que tenemos para poder diagnosticar, ¿no? Porque, como le digo, estos síntomas lo que ameritan es evaluación, lo reitero, pero no necesariamente quiere decir que ya el diagnóstico sea 100% cáncer. Es cierto, podemos encontrar otras patologías donde pueden dar síntomas similares, ¿no? Por eso justamente ese es el ejercicio del médico, poder discernir de manera adecuada para hacer un diagnóstico preciso. Por lo tanto, necesitamos realizar una serie de exámenes, ¿no? Por ejemplo, eh, en la fase de diagnóstico podemos hacer una serie de pruebas, incluso procedimientos, ¿no? Muchos de ellos son al inicio muy sencillos, como son las pruebas de sangre, ¿no? Como veremos acá, bueno, los exámenes de sangre, principalmente el hemograma lo que justamente se ve es cómo está la hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, cómo están las otras celulitas de la sangre que son las plaquetas, un examen de orina. A veces hacemos un procedimiento que se llama la punción lumbar, que es para evaluar el líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar es un procedimiento que consiste en colocar una agujita, introducir una agujita a nivel de la columnita entre las dos vértebras porque ahí hay un canal, un conducto que se comunica con el cerebrito. Entonces, de lo que hacemos es introducimos, sacamos un poco de ese líquido que hay en ese conducto y de alguna manera nos va a ayudar a evaluar la presencia de células malignas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, también cuando tenemos tumores o masas, lo que es importante es hacer exámenes de imágenes, ¿no? Los exámenes de imágenes son las radiografías, las ecografías o la tomografía, ¿no? Lo que es lo más usamos nosotros para poder llegar al diagnóstico, ¿yo? Hay otras pruebas que son mucho más, ya más acuciosas, como son la resonancia magnética y una tomografía por PET, pero eso es ya más profundo, ¿no? Lo más sencillo, lo que tenemos a primera mano en las emergencias son las radiografías y las ecografías, ¿no? Que forman parte de toda atención que hay en un sistema o un servicio de emergencias, ¿no? Por eso es que rápidamente podemos acceder a eso y rápidamente también podemos hacer un avance en el diagnóstico, ¿no? Ya hay pruebas un poco más específicas o más profundas, como son las endoscopías, ¿no? Justo para ver si hay tumoraciones o masas dentro del tracto digestivo, ¿no? Eh, o también podemos hacer evaluación a través del sistema del árbol pulmonar, ¿no? A través de un endoscopio, que lo que hace es entra a través de un tubo que tiene una cámara y se va visualizando, ¿no? Se va visualizando si es que hay tumoraciones o masas y también permite también extraer una parte de tejido
tumoral a ese nivel y poder hacerlo evaluar posteriormente, ¿no? A través de otro tipo de pruebas que son las pruebas histológicas o las biopsias, ¿no? Es una prueba muy importante en lo que es el diagnóstico de cáncer, ¿no? Las biopsias son muestras de tejido que son analizadas por un médico especialista que se llama el anatomopatólogo, que tiene mucha experiencia en el diagnóstico de cáncer y nos dice el tipo de cáncer que es, ¿no? Esto, ¿no? Esto se hace a nivel de evaluación a través del microscopio y ellos pueden de esta manera dar el diagnóstico final incluso del tipo de tumor al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Las biopsias son trozos pequeños de tejido, ¿no? No es que sea todo el tumor. Ya. Bueno, para continuar, bueno, ya es poco tiempo el que nos falta también. ¿Cómo afecta al niño la enfermedad y los tratamientos? Obviamente que para un niño menor de 5 años muchas veces no hay conciencia de la enfermedad. Sin embargo, en niños mayores sí, ¿no? Entonces, mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Muchos de estos niños también su comportamiento cambia, ¿no? Y no solamente es algo que implique al paciente en sí, sino también a su entorno, ¿no? Por eso que es bastante importante el soporte que el entorno le pueda dar, ¿no? Principalmente de los padres, ¿no? Porque al final todas las molestias, el tratamiento, ¿no? Los pinchazos, el estar hospitalizado, no salir a jugar como todo niño normal de repente con sus amiguitos en el campo, ¿no? Porque son niños que van a tener de todas maneras cuidados especiales, un poco que les va a cambiar la vida, ¿no? Es por eso que hay que darles tiempo y ser muy comprensivos al inicio, darles tiempo y posteriormente hacer que estos niños de menos a más puedan eh, expresar de manera clara sus miedos y sus preocupaciones, ¿no? Pero explicarles de manera paternal, de manera con mucho cariño, con mucho amor, sobre su enfermedad y tratar de hacerles entender que van a haber en cuanto a su comportamiento ciertos límites, ¿no? Básicamente en cuanto a los cuidados, ¿no? La siguiente. Y, por ejemplo, estos son algunos otros problemas que ocurren, ¿no? En un paciente que desarrolla este tipo de enfermedades, ¿no? La idea es evitar preguntarle bastante, atosigarlo, como quien dice, ¿no? Tampoco no intentar controlar en exceso cada cosa que el niño haga o diga, ¿no? Ser muy cariñoso, ser muy amable, hacer que el niño exprese sus sentimientos, ¿no? No hacer que se reprima y darle su espacio también, darle el tiempo para que pueda descansar, relajarse, divertirse, ¿no? Ahora, lo importante del cáncer infantil es que es curable la mayoría, ¿no? O sea, aproximadamente el 80% de los cánceres en niños se curan, ¿no? Y eso es bastante bueno, pues, ¿no? Porque en los adultos no se llega a tanta tasa de curación, y también los niños sí. Ahora, mientras más temprana es la fase de detección, el pronóstico mejora, ¿no? El tratamiento resulta más efectivo, como menciona ahí. Y de esta manera aumenta las posibilidades de curación de este niño y que este niño también posteriormente se reintegre en la sociedad, ¿no? Y pueda desarrollar su vida como todo ser humano normal, ¿no? Ahora, hay algunos factores de riesgo que pueden identificarse, sin embargo, no es lo determinante, la verdad, ¿no? No es lo más importante para que un niño pueda desarrollar cánceres, ¿no? Uno tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración del sistema inmunológico, muchos niños tienen una probabilidad incrementada de poder desarrollar cánceres, ¿no? Lo que me refiero acá es que cuando el sistema inmunológico pierde el control, no funciona bien, se incrementan los elementos cancerígenos a tal grado que el cuerpo ya no puede regularlos y se generan algunos tipos de carcinomas, ¿no? De células malignas. También se ha estudiado que los campos electromagnéticos pueden producir algún tipo de tumores, pero sin embargo, como repito, esto no es en todas las personas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las leucemias se ha visto que cuando uno hace la historia clínica, evalúa a los pacientes, prácticamente el 10% tendrá un antecedente de haberse expuesto
a tóxicos, a radiaciones, a venenos. El 90% no hay ese antecedente, ¿no? De exposición, ¿no? Por eso es que de esta manera se concluye, pues, que si bien los factores de riesgo pueden estar, no va a ser lo determinante para que un niño desarrolle alguna neoplasia, ¿no? Y eso es algo, pues, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desgraciadamente no hay nada que podamos hacer para prevenir, solo nos queda nuevamente la detección temprana. Algunas sugerencias que puedan ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer en la adolescencia, más que todo, es los que mencionamos acá, ¿no? La vacuna contra la hepatitis a partir de los 12 años. Es cierto porque muchas veces algunos pacientes se ha visto que pueden desarrollar algunos cánceres hepáticos debido a la infección por el virus de la hepatitis B, ¿no? A veces exposición a jeringas, intoxicadas, ¿no? O a transfusiones de sangre que a veces, desgraciadamente, no es lo frecuente, pero puede ocurrir que a veces se transmita un virus como pueden hacer que se desarrollen ese tipo de patología, ¿no? Lo más importante para evitar que pueda más adelante desarrollarse es una vacuna contra la hepatitis B temprana, ¿no? Los estilos de vida saludable en general, no solamente en niños, ¿no? Sino también en adultos, ¿no? En general, el buen funcionamiento del organismo depende de un estilo de vida saludable, de lo que de la buena alimentación. Eso no solamente va a potenciar nuestro sistema inmunológico, sino va a potenciar también el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? El hecho de no fumar y no tomar bebidas alcohólicas, alimentarte sanamente con frutas y verduras ricas en antioxidantes como brócoli, tomates, papaya, fresas, etcétera. En general, una alimentación sana, ¿no? Evitar la comida chatarra y el consumo excesivo de carnes rojas, alimentos fritos o ahumados. Y también evitar la exposición prolongada al sol sin protección. Ahora, justamente como ya mencionó la señora Carmen Rosa, este es un cuadrito de los casos de cáncer infantil en nuestro país, ¿no? Que se evaluó en el año 2013, esto para tenerlo como referencia, ¿no? Vemos que hay una tasa sostenida, ¿no? De, de casos de cáncer notificados en niños, ¿no? Por encima del 15%, ¿no? Por eso es que ya se considera un problema de salud pública, siendo el grupo más frecuente, con mayor implicancia de los niños entre los 3 a 5 años, ¿no? También como ya lo mencionaron, ¿no? Y con una ligera tendencia a ser más frecuente en niños que en niñas, ¿no? De los cánceres, en los niños, el cáncer más frecuente son los cánceres de la sangre, ¿no? Es por eso que es la especialidad donde yo me desarrollo. En el hospital manejamos pacientes con leucemia. Tenemos un servicio de hospitalización donde tenemos cierto cariño, cierto amor por nuestros pacientes, porque estamos con ellos siempre, formamos parte de su vida, así como ellos forman parte de la nuestra, los acompañamos a él, a los padres, porque tiene que ser un manejo conjunto, ¿no? Tratamos de ser lo más explícitos con los papás sobre la enfermedad del niño y los acompañamos, como repito, porque su lucha también forma parte de la lucha de los médicos, ¿no? Todos nosotros ponemos lo mejor de nosotros para que ellos se puedan recuperar, ¿no? Porque un niño es una vida que está en desarrollo, ¿no? Y para nosotros es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? La OMS también en el año 2013 ha puesto en marcha un plan de acción global para prevenir enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, ¿no? Y se ha visto pues que en los últimos años el cáncer en general se ha reducido la tasa, ¿no? De mortalidad. Muchos de ellos, mucho de la tasa de reducción del cáncer se debe al grupo pediátrico, ¿no? Al grupo infantil. Y de esta manera es lo que ahora con la nueva ley se quiere lograr, ¿no? O sea, creo que ya todos saben que actualmente se ha aprobado una ley que ha sido propuesta por muchos de los colegas, ¿no? Que trabajan con nosotros. Y lo que se quiere justamente es asegurar y facilitar el tratamiento, ¿no? De cáncer en los niños, no solo de las zonas céntricas, sino de las zonas más alejadas, ¿no? Y que el Estado asuma ese rol
de proteger y de detectar tempranamente a este tipo de pacientes y de proporcionarles el tratamiento adecuado y facilitarle también las condiciones de tratamiento al niño y a su familia y a su entorno, ¿no? La OMS, bueno, actualmente es un órgano de consulta internacional, en la cual se coordina a través de ella las acciones para poder realizar políticas de salud pública para poder eh, atender de manera óptima a nuestros pacientes niños con cáncer, ¿no? Actualmente la nueva ley de cáncer lo que se quiere básicamente impulsar la difusión de una normatividad para poder tratar el cáncer pediátrico, promover actividades educativas e investigación, poder elaborar un sistema nacional de vigilancia epidemiológica y vigilar el funcionamiento de una consejería a nivel hospitalario para la prevención y tratamiento del cáncer en la adolescencia, de la infancia y la adolescencia, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Está silenciada. Sí, no se le escucha. Ay, perdón. Bueno, muchísimas gracias, le decía, doctor, por su apoyo, por haber compartido su tiempo con nosotros y habernos dado una importante información acerca de esta enfermedad, ¿no? Que muchos de las madres de familia que tenemos niños a veces no sabemos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. También queremos compartir con ustedes la historia de esperanza de una madre de familia, una amiga, es un testimonio de vida que tiene un niño valiente, un niño guerrero que está luchando contra esta enfermedad, ¿no? Para salir de ella día a día, desde el inicio hasta el fin. Sé que va a ganar esta lucha y mi apoyo y mi cariño enorme para ti, Gisela. Bienvenida a esta charla y escuchamos tu testimonio. Doctor, buenas noches, doctor Delgadillo. La señora Gisela, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Escuchando, doctor. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, prima. Doctora, fue un placer escuchar nuevamente su... Verdaderamente, como le digo siempre, tengo un hijo, gracias a Dios, que usted es su doctor, que usted fue el que diagnosticó a mi hijo con leucemia, cosa que no lo pudieron hacer en Marcona. Y es verdad, doctor, como usted dice, ¿no? Los síntomas se presentan de diferentes maneras. Y eso lo pasó mi hijo, porque él tenía dolor de articulaciones, hinchazón de pie. Y usted fue el que nos dio el resultado acá en el Hospital Rebagliati. Con usted fue que inició mi hijo el tratamiento y sigue luchando. Como usted dice, él es fuerte, él es un guerrero. Y como usted mismo dice, somos una familia en el hospital de hematología. Todos los doctores nos apoyamos, las mamás. Verdaderamente, doctor, fue un placer. Gracias, señora, por sus palabras. Gracias. Sí, pues esperamos, como dice, es una lucha, ¿no? Una lucha incansable. Obviamente que para nosotros muchas veces nos ponemos en el zapato de ustedes y obviamente no podemos explicar lo que uno puede sentir, ¿no? Definitivamente no concebimos tener algún sentimiento comparable a lo que ustedes como madre pueden sentir, ¿no? Pero tratamos de ser lo más empáticos posible, ¿no? A pesar de que a veces las vicisitudes del día a día nos puedan, se puedan presentar cualquier situación difícil, ¿no? Pero tratamos en la medida de lo posible siempre estar ahí con ustedes, ¿no? Sí, doctor. Le mando saludos a Luisita, más bien. Ya estuvo ayer con usted y ayer. Sí, ayer
Estuvo ahí Giselita, ¿y cómo te sientes ahora, después de que ya Luisito ya es un guerrero que está avanzando, está evolucionando en su tratamiento, está luchando día a día por salir adelante o por vivir o por quedarse con nosotros? ¿Cómo te sientes tú como madre haber pasado este proceso? Que es difícil, eso es obvio que es difícil, ¿no? Pero ¿cómo tienes? ¿Qué ayudas has recibido, no? ¿Qué tipo de ayudas tienes, por ejemplo? Verdaderamente ayuda de los doctores es moralmente. Es un apoyo moral que te dice que no te caigas, que todo va a salir adelante, vamos. Sí es feo lo que nuestros hijos viven y como familia nos separan. Porque como tú sabes, yo soy de Marcona y he tenido que venirme acá a Lima. Entonces no es fácil para las mamás vivir porque cambian todo cambia. Es un cambio radical con nuestros hijos. Porque la verdad que la enfermedad te cambia bastante. Cambia su rutina, deja los colegios hasta un cierto tiempo, pero de ahí ya no es como antes. No pueden alimentarse de lo que a ellos les gustan, que es golosinas, dulces, chocolates. Ya no le puedes dar eso. Lo tienes que reducir un montón. Y a veces ellos te piden porque son niños y quieren comer. Por ejemplo, tengo 3 hijos y a veces el chiquitín quiere, le tengo que dar, pero tengo que esconderlo porque no puede comer Luis. Y él sabe, porque le digo, tú no puedes porque te llevo al doctor y te van a poner ampolla. No, dice. Y como tú sabes, mi hijo es un niño con síndrome de Down. ¿Entiendes? Y ellos son más propensos a tener leucemia. Eso le quería preguntar, doctor, ¿verdad? ¿Eso es verdad que los niños con síndrome de Down son más vulnerables a coger esta enfermedad? Sí, es cierto, ¿no? Los niños con síndrome de Down tienen más posibilidad de hacer leucemias, eso sí, sí es cierto, ¿no? Eso ya está, es algo que ya está estudiado, ¿no? Lo que pasa es que en general los niños con síndrome de Down son más frágiles, ¿no? Entonces tienden a ser no solamente leucemias, ¿no? Tienen a ser otras enfermedades justamente por esa alteración genética con la que nacen, ¿no? Pero en el caso específico, sí, o sea, son propensos a tener leucemia, ¿no? No quiere decir tampoco que todos lo van a hacer, ¿no? Pero el síndrome de Down es una alteración genética que sí los predispone bastante a hacer esta enfermedad, ¿no? Pero también sé que son los más valientes, ¿verdad, Gisela? No, claro. Luchones, ¿no? Son bien valientes, bien valientes. Bueno, muchísimas gracias, Gise, por haber compartido tu historia con nosotros y enseñarnos un poquito más lo que esto significa, sobre todo a las madres que tienen niños pequeños, ¿no? Y que a veces no sabemos las principales causas. Dice que el cáncer, si lo detectamos a tiempo, tiene cura, ¿verdad, doctor? Entonces, Claro. eso es donde nosotros como leones luchamos, ¿no? Bueno, infinitas gracias nuevamente, doctor Walter Delgadillo Arone, por tan importante exposición esta noche sobre el cáncer pediátrico. A ti, Gisela, por tu testimonio. Los leones quedamos muy agradecidos por el apoyo en esta lucha por el diagnóstico a tiempo de esta enfermedad. Muy bien, hasta pronto, y como dice mi club, nos despedimos con nuestro lema: nosotros servimos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la invitación. Hasta luego, señora. Chao, doctor. Listo. Hasta luego, señora Chao, Carmen doctor. Rosa. Ya. Muy amable. Cuídense. Ya, hasta luego.